Hola, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de cómo impactar el corazón de un gobernante. Esta es la segunda parte y no te la puedes perder. Ahí nos vemos. Bueno, llegamos aquí a la segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando de cómo impactar el corazón de un gobernante y estuvimos hablando acerca de la historia de José y todo lo que sucedió allí con Faraón. Ahora quiero invitarte a que reflexionemos en otro personaje que logró impactar el corazón de un gobernante, o más de un gobernante. Realmente fue un hombre que la historia nos habla de al menos 4 reyes y 4 personas que están en eminencia y que fueron impactadas grandemente por él. Y me refiero a Daniel. La Biblia, al igual que en la semana pasada hablábamos de José, pues nos da un buen contexto de la historia muy detallada de Daniel. Nos habla, nos ilustra muy bien y nos mantiene concentrados también en una historia que tiene una trama o varias tramas en el caso de Daniel y llega a un increíble final o al comienzo de una historia que aún no se ha finalizado. Sin embargo, lo que quiero destacar en el día de hoy es que Daniel logró impactar el corazón de estos reyes en el imperio más soberbio y violento de la historia, los babilonios. Pero al igual que veíamos en la enseñanza pasada, la Biblia nos da ese contexto de la historia de Daniel y por supuesto que es un personaje que impacta y que lo hace digno de imitar y es inspirador, en especial por su firmeza, el impacto que él tuvo en todo el reino babilónico es para apreciarlo desde nuestra fe. Su condición de exiliado pues realmente lo hubiera dejado en la absoluta ignorancia, pero su firmeza con Dios lo llevó a ser respetado por varios reyes de este importante imperio en la historia. En la historia de Daniel o en el libro de Daniel aparece un personaje muy importante que es el rey Nabucodonosor, que es un hombre que a todas luces existió con la pretensión de ser el centro de la existencia de la humanidad. Realmente cuando investigamos acerca del carácter de Nabucodonosor, las pretensiones de él, su forma de ver la vida, su forma de ver el mundo de aquel entonces, lo hacían sentirse que él verdaderamente era el centro de la existencia de la humanidad. Su personalidad podría parecerse a la de un faraón, pero muy lejos quedaba un faraón egipcio al lado de las pretensiones y las ínfulas de Nabucodonosor. Tenía, por supuesto, todo un linaje que correspondía a una condición suprahumana, con una mentalidad egocéntrica, caprichosa, arbitraria. No solo su gobierno era una monarquía, como lo vimos con el faraón en el caso de José, sino que también todo lo que él planeaba era una monarquía en su vida. Se le conocía como pues realmente alguien que podía quitar la vida fácilmente si uno de sus sirvientes le miraba o no estaba en su momento para atender a alguien, fácilmente cobraba con la vida, no tenía para él una condición que lo limitara a eso. Nadie podía realmente atreverse a contradecirlo o menos a pretender enseñarle porque nadie estaba a la par de él. Nunca se le corregía, por supuesto, menos se le podría decir que que había algo mejor a sus decisiones. Así que todo este contexto nos muestra un corazón duro en un gobernante arbitrario y en una persona que básicamente consideraba que en su parecer todo estaba bien porque él lo decía. Alguien lo puede decir como un dicho muy coloquial, y es que era llevado de su parecer. Podríamos pensar en que en algún momento en nuestra vida nosotros hayamos actuado así,
llevados de nuestro parecer, es decir, justificando en todo porque lo hemos determinado así, porque así lo pensamos, porque nadie nos puede corregir. Lo que quiero decir es que, por supuesto, hablando categóricamente, el rey Nabucodonosor es una categoría que la Biblia lo pone realmente como alguien muy duro, casi que alguien establecido para haberle dado la lección que necesitaba Israel. Es un estudio muy duro mirar así a Nabucodonosor, pero pareciera que fuese lo que Dios había querido establecer sobre la tierra para disciplinar a su nación. Pero vayamos aquí al tema, porque también realmente Daniel aparece allí en la historia. Aparece un hombre que nos demuestra que sí es posible impactar el corazón de un gobernante, quien quiera que sea. Aquí hay una evidencia, así como estudiamos hace 8 días que José nos demostró que sí se puede impactar el corazón de un hombre. No dijimos hace 8 días que el faraón egipcio había sido salvo ni nada de eso, ni me atrevería yo a decir lo mismo de Nabucodonosor. No me corresponde a mí decir ese tipo de cosas, pero sí es claro que en las enseñanzas que he dado la semana pasada y esta, es que el corazón de un gobernante duro, caprichoso, llevado de su parecer, sí se puede impactar con la evidencia de que Dios es superior a sus pretensiones. Y entonces hubo unos elementos que fueron definitivos en el proceder de Daniel para impactar el corazón de estos reyes babilónicos. Y lo primero que yo observo en Daniel es la santidad. ¿Cómo impactar el corazón de una persona que es dura y llevada a su parecer? Con la santidad. En la Reina Valera, la versión Reina Valera de 1960, escribe que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y me gusta mucho porque la santidad de Daniel fue una decisión, no una intención. Realmente creo que a veces mencionamos mucho eso de ser intencionales y a veces yo me pongo a pensar si eso es suficiente realmente y creo que no. Hay más que la intención, es necesario ser determinado y decidido a ser santo en este caso. La expresión de la Reina Valera nos habla como de un asunto de continuidad. Proponerse, es decir, como algo diario, dedicarse a diario a no contaminarse. Entonces la santidad es una acción diaria frente a lo que el mundo ofrece. Es decir, la santidad no es no estar en el mundo, sino la santidad es saber estar en el mundo sin ser parte de. Y vale la pena destacar que es una acción y no una reacción. Repito, la santidad debe ser un asunto de mi acción frente a lo que veo, no ser reactivo. Cuando los amigos de Daniel tuvieron que enfrentar las decisiones de los diferentes reyes, en el caso de Nabucodonosor, recordemos estos 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, que eran los amigos de Daniel. No fue una reacción de pelear contra lo que impuso el rey. El rey había dicho, Nabucodonosor había erigido una estatua y entonces cuando sonaran los instrumentos, las trompetas, los tamboriles y toda aquella orquesta, todos los habitantes del imperio babilónico tenían que postrarse ante la estatua. Recordemos, era Nabucodonosor, era un hombre muy soberbio y era en su concepto Dios. Esos hombres, estos jóvenes, habían propuesto, igual que Daniel, no contaminarse. Entonces, lo que encontramos aquí es que estos jóvenes no empiezan a pelear contra lo que el rey estableció. Simplemente su acción, no su reacción. Su acción fue no adorar ni rendir culto a alguien diferente, al Dios verdadero, al Dios que ellos conocían, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto tenía un precio.
Y estos decidieron asumir el precio, que era el horno de fuego. Y realmente Dios les respaldó guiándoles y enviando a ese cuarto, que es una referencia del Hijo de Dios, allí en el horno de fuego, para darles victoria. Y el mismo Nabucodonosor, cuando va y se asoma al horno de fuego y nota que hay un cuarto hombre, y ese cuarto hombre tenía apariencia, imagen de Dios. ¿Qué causó esto? No fue la reacción de esos hombres, fue la acción. Su acción fue: no vamos a adorar a nadie, vamos a permanecer santos, vamos a mantenernos, vamos a continuar, vamos a proponernos no contaminarnos, y así lo hicieron. La santidad entonces se debe mostrar al mundo. Debe hacerse evidente en medio de los inconversos. Ser santos en la iglesia no es el triunfo, ¿sabes? Ser santos es afuera, en medio de los inconversos, ser honesto en medio de los deshonestos, ser limpio en medio de los inmorales, ser decente en medio de los indecentes, amar la transparencia mientras otros aman la trampa o la corrupción, y hacer lo bueno en un mundo donde el mal quiere triunfar. Realmente esa es la santidad. Puedes inclusive estar dentro de la iglesia y estar haciendo lo indebido. Puedes estar viviendo con una persona con una doble moral y estás en la iglesia. Eso no es santidad, y Dios está demandando santidad para poder impactar a aquellos que muchas veces de pronto has criticado. Esto impactó al soberbio Nabucodonosor, porque la santidad como estilo de vida es la que está dispuesta a perder la vida. Lo segundo que aparece como una herramienta que le dio a Daniel impacto en este reino babilónico es la valentía. Daniel fue valiente. El pararse a hablar frente a Nabucodonosor era algo impensable para cualquier habitante de Babilonia y aún para cualquier funcionario del palacio. Sin embargo, Daniel, que no era habitante, realmente no era nativo, no era de ese reino, era un joven hebreo exiliado que estaba a prueba además para saber si servía o no en un futuro al rey. Pero se atrevió a entrar al palacio, a mirar al rey, pero además a revelar e interpretar el sueño de un gobernante soberbio, quien además, de una manera caprichosa y arbitraria, típica de él, los magos, los sabios, los adivinos, los hechiceros que tenía a su orden, no solamente tenían que interpretarle, tenían que adivinar qué fue lo que soñó. Te repito, típica arbitrariedad de un faraón. Sin embargo, Daniel vio la situación, porque si no pasaba eso, todos iban a morir, inclusive Daniel y sus amigos. Y así que Daniel, primero que todo, pide oración a sus amigos, ¿no es cierto? Pide la presencia de Dios, se toma un tiempo para orar, y el Señor le revela no solamente lo que soñó, sino la interpretación. Y le reveló el sueño y honró al soberbio rey de Babilonia y salvó la vida suya, la de sus amigos y la de los otros que eran adivinos, hechiceros y los sabios que este rey tenía a su disposición. Realmente, en su exposición, el rey Nabucodonosor deja muy claro que el asunto no se trataba de un hombre. Daniel le contesta a Nabucodonosor, le dice en versículo 27 y 28 de Daniel capítulo 2, dice: no hay sabios, brujos,
magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Está hablando Daniel a Nabucodonosor. Pero le dice esto, le dice, pero hay un Dios en el cielo, quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré qué soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Note que en estas palabras de Daniel a Nabucodonosor no está diciendo que él es el sabio que le va a decir las cosas. Él está diciéndole algo que seguramente empezó a impactar en el corazón de Nabucodonosor y le dice, hay un Dios en el cielo. Como quien dice, tú no eres Dios. Le está diciendo eso a quien tenía un corazón lleno de esa arrogancia y esa pretensión de querer ser el Dios sobre la tierra. ¿Sabes? El imperio más poderoso que ha existido, como fue el babilónico, fue conmovido por la valentía de un joven que habló de parte de Dios, que no quiso ganarse aplausos, sino que demostró y exaltó la obra de Dios, el único Dios, el verdadero Dios, delante de un hombre que estaba convencido que él lo era. La tercera herramienta que usa Daniel, o que nos muestra el libro de Daniel en cuanto a cómo conquistar o cómo impactar el corazón de un gobernante recio, es la prudencia. La prudencia. Ya hablé de la santidad, segundo, la valentía, tercero, la prudencia. Daniel no solo sirvió en el tiempo de Nabucodonosor. Su hijo Belsasar también recibió los servicios de Daniel al interpretar la visión que tuvo por haber ofendido usando las cosas sagradas del templo del Señor. Pero luego vino el rey Darío, quien fue testigo precisamente del momento en que Daniel es lanzado al foso de los leones como castigo, y obviamente una estrategia que hicieron los demás que querían verlo hundido a Daniel. Pero ¿por qué hablo de prudencia? Porque Daniel no se puso en la batalla contra aquellos. Daniel lo que hizo fue mantener su intimidad con Dios. Él oraba 3 veces al día. Abría su ventana seguramente mirando hacia las tierras que tanto añoraba, y ahí buscaba de Dios. Pero esa había sido la prohibición. ¿Y el castigo era cuál? Ir al foso de los leones. Daniel no fue imprudente. Primero que todo, mantuvo su relación con Dios. Segundo, ante la trampa, dijo, ok, si ese es el castigo, aquí estoy. Pero no dejaré de orar a Dios. Y él va al foso de los leones. Y el rey Darío es testigo de aquello. Y el rey Darío, al parecer, amaba a Daniel, lo admiraba, había sido impactado por él. Va y mira a ver cómo había quedado el destrozo de Daniel. Y lo que encontró fue a un Daniel allí vivo y los leones con sus bocas cerradas. Pero luego esas fauces se abrieron para tragarse vivos a los que querían hacerle el daño a Daniel. Hubo otro rey, que fue el rey Ciro, que también Daniel estuvo allí al servicio de este rey. Lo que quiero decir es que la sabiduría de Daniel no solo estaba en el uso perfecto de sus dones, sino en su capacidad de reconocer el momento de actuar. Y esa es la prudencia. Reconocer el momento para actuar. No era alguien con unas intenciones políticas, no se movía como para quedar bien con un gobernante o el otro. No pretendía solamente agradar a la gente. Era un hombre prudente para actuar en los momentos que el Espíritu de Dios lo guiaba, aún poniendo en riesgo su vida. Cuando tenemos una actitud prudente, un lenguaje prudente y una capacidad de dirigirnos de una manera sincera, directa, no hay quien pueda rechazar, no hay quien pueda permanecer firme cuando el Espíritu de Dios te lleva a actuar
ante un rey o ante un gobernante o alguien con un corazón duro. Por el contrario, aquellos cuyo corazón es necio, soberbio e intransigente, frente a la prudencia no tienen opción. Es imposible que veamos muchas cosas fuera de lugar. Claro que sí, en este mundo cada vez vemos más cosas fuera del lugar que Dios les dio. Cada vez vemos cómo a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y que solo veamos injusticia a nuestro alrededor, pero la imprudencia no derrota la injusticia. Entonces no podemos pensar que con actitudes emocionales, salidas del lugar, vamos a transformar los corazones duros que quieren gobernar este mundo. La prudencia, que es una manifestación de la sabiduría, impactará a cualquier gobernante con corazón duro. Así que te invito a que, si Dios te ha puesto frente a ese tipo de personas, o si estamos rodeados de gobernantes que tienen una característica o un perfil de soberbia, recuerda, la santidad, la valentía y la prudencia serán herramientas para que aquellos reconozcan que hay Dios, que hay un Dios por encima de ellos. Dios te bendiga.